Vamos a ver los aspectos físicos del buceo, ya que bucear implica tener en cuenta algunos conceptos básicos de física, pero no te preocupes, no hace falta ser un doctorado en medicina cuántica para entenderlos. Basta con conocer algunas proporciones y manejar una fórmula o dos que puedas anotarla para tenerlas a mano. Lo esencial es comprender cómo estos principios afectan a tu seguridad mientras buceas. Debajo del agua todo cambia. Lo que oyes, cómo respiras, cómo ves, cómo sientes, cómo te mueves, es muy distinto a la experiencia fuera del agua. Por eso es fundamental estar alerta, ser consciente y actuar con precaución. Veamos algunos aspectos importantes a considerar, como por ejemplo la resistencia y el movimiento, ya que la densidad del agua genera mucha resistencia, lo que limita nuestros movimientos. Percepción de los colores, ya que los colores se ven diferentes. El agua incluso cuando es cristalina y hay muy buena visibilidad, absorbe ciertas longitudes de onda, como veremos a continuación, y empezará por unas ondas como por ejemplo la roja, amarilla y demás, y esas se absorberán. Tamaño aparente de los objetos, ya que bajo el agua pueden parecer algo más grandes, lo que podría, por ejemplo, desfigurar el concepto de distancia bajo el agua. O por ejemplo las líneas pueden parecer el cabo del ancla u otros elementos geométricos pueden ser distorsionados. Veamos la pérdida del calor, ya que el agua conduce muy bien el calor, por lo que te enfriarás fácilmente y rápidamente. La presión y el peso, ya que a nivel del mar el agua pesa alrededor de 800 veces más que el aire, y eso significa que al descender la presión nos afecta a los espacios aéreos del cuerpo y habrá que compensarlo. Sensación de ligereza, dado que el equipo de buceo fuera del agua pesa mucho, pero sin embargo dentro del agua podemos incluso tener prácticamente ingrávidos el equipo, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de sumergirse y llevar el lastre adecuado y saber compensar la flotabilidad correcta. No es necesario memorizar nada en este capítulo, dado que vamos a intentar enfocarlo desde un punto de vista lógico y práctico. Los objetivos son comprender, por un lado, esos efectos físicos que nos afectan, conocer los tres estados de la flotabilidad y cómo obtenerla, entender las relaciones entre presión, volumen y densidad, descubrir cómo el agua modifica la luz y el sonido, aprender la tasa de consumo media en superficie, que la llamamos SAC, reconocer la importancia de planificar la inversión estimando cuánto tiempo durará aproximadamente una botella o un suministro de gas para el buceo que vayamos. Empecemos por la flotabilidad y los tipos. Ya sabemos que Arquímedes fue un pionero al descubrir el principio de flotabilidad. Descubrió que cuando un objeto se sumerge, recibe un empuje vertical hacia arriba equivalente al volumen del objeto sumergido y se calcula mediante el peso de agua que se desplaza. Este principio es fundamental, ya que lo experimenta siempre que bucea. Por tanto, podemos entender la flotabilidad desde tres posibilidades. Flotabilidad positiva ocurre cuando un objeto pesa menos que el agua que desplaza, lo que hace que flote. Si soltamos un objeto que tiene mucho volumen y poco peso, naturalmente pues se elevará, tendrá flotabilidad positiva. Para ello nosotros los buceadores utilizamos el chaleco, el BCD o Buoyancy Control Device, que nos permite tener flotabilidad cuando la necesitamos, sobre todo en superficie, y nos permite compensar bajo el agua para estar ingrávidos. Las personas que tienen mucha masa muscular tenderán a flotar menos. Las personas que tienen mayor volumen de masa grasa tenderán a flotar más y por tanto tendrán que llevar más la flotabilidad neutra. Bueno, pues eso es precisamente lo que aspiramos a tener. Si conseguimos equilibrar nuestro peso con el volumen del agua desplazada, conseguiremos esa neutralidad, esa flotabilidad neutra. Es decir, que ni subimos ni bajamos. Eso es fundamental para un buen consumo, un buceo cómodo y una sensación de control y seguridad que nos proporciona. Por último, flotabilidad negativa se da cuando el objeto pesa más de lo que el agua, de lo que su volumen de agua determinaría como empuje de desplazamiento, lo que provocará que nos hundamos. Eso lo podemos conseguir desinflando el chaleco completamente y permitiéndonos descender de forma controlada. ¿Y cómo controlamos la flotabilidad? Bueno, tenemos una de las cosas más interesantes del buceo es precisamente practicar lo suficiente para dominar. Para ello tenemos varios elementos y ajustes posibles. Empezamos por el lastre y el equipo. Utilizas los lastres para contrarrestar la flotabilidad positiva tanto del cuerpo como sobre todo del traje de neopreno. Cuanto más grueso sea el traje, más lastre necesitas. Hasta el punto de que en aguas muy calientes prácticamente no necesitas traje y tampoco prácticamente necesitas lastre, más que muy poco. Ajuste del chaleco. Durante la inmersión debes de regular la cantidad de gas, de aire que metes en tu chaleco, de forma que aumente o disminuya el volumen. Ten en cuenta que a medida que te desplazas y asciendes, el volumen del chaleco se expande, así como la espuma del traje también, la espuma de neopreno también se expande, y tendrás que quitar aire del chaleco. Y cuando desciendes,
la presión aumenta, disminuye el volumen del chaleco y también disminuye el volumen de la espuma o traje de neopreno, y tendrás que introducir aire para compensar esa falta de flexibilidad que vas a tener. También puedes jugar con los pulmones, el ajuste fino de flotabilidad. Al exhalar pierdes flotabilidad y eso puede suponer una anticipación a lo que vayas a hacer. Si tú exhalas cuando vayas a bajar, inmediatamente tendrás que introducir un poco de aire a continuación, y entonces lo que haces con los pulmones es anticipar el movimiento que vayas a hacer. De la manera que cuando vas a subir, inhalas y luego vacías un poco el chaleco para controlar. El lastre correcto es fundamental. Si cambias cualquier parte del equipo, especialmente el traje, o cambias de tipo de agua, si por ejemplo pasas de bucear en el mar a bucear en un lago, tendrás que ajustar bastante tu lastre. La comprobación de lastres también es importante. Tienes que hacerla en superficie, ya sea preferentemente con la botella vacía, o simular una situación de botella vacía, tomando como referencia lo que pesa el aire consumido y eliminándolo si lo haces con la botella. Normalmente para una botella de 12 litros el ajuste del lastre es de aproximadamente 2 kilos, o el peso del aire consumido es de 2. Los descensos tienen que ser controlados. Por tanto, una vez que hemos ajustado perfectamente el lastre, estaremos en condiciones de hacer un descenso con seguridad y no excesivamente rápido. El llevar exceso de lastre nos pone en peligro, llevar falta de lastre nos pone en peligro. La falta de lastre puede suponer un problema, sobre todo al final de la inmersión, donde la botella está bastante vacía y tenemos lógicamente un empuje vertical, una flotabilidad mayor. Y eso nos puede complicar las cosas cuando hacemos la parada de seguridad, y la parada de seguridad tiene que ser hecha sin fluctuar y en condiciones de flotabilidad neutra. Y un exceso de lastre también nos puede producir problemas. Si por ejemplo fallas el chaleco, un exceso de lastre supondría pues dificultades a la hora de subir, un esfuerzo de aleteo importante, y eventualmente además, si se hace buceo profundo, llevar un exceso de lastre es todavía más peligroso, porque puede ser que el traje de neopreno lógicamente pues va perdiendo flotabilidad a medida que bajamos, y en buceo profundo pues puedes encontrarte con que es excesiva tu flotabilidad negativa y no puedes contrarrestarla bien con tus aletas. Por tanto, se recomienda siempre traje seco a partir de los 30 metros o en buceo. En definitiva, practicar la flotabilidad no solo mejora la seguridad, sino también nos hace, lógicamente, ser buceadores más seguros. Veamos la flotabilidad en distintos entornos acuáticos, como por ejemplo la diferencia entre agua dulce y agua salada. El agua salada es más densa, lo que significa que el agua desplazada será más pesada y por tanto el empuje será mayor. Por tanto, en agua salada necesitaremos siempre más lastre que en agua dulce. Es recomendable siempre hacer una comprobación de flotabilidad y de lastre en superficie cuando llevemos un equipo diferente o hagamos cualquier cambio. También podemos encontrarnos haloclinas, que es un fenómeno que separa el agua dulce del agua salada, y eso se produce una estratificación de tal manera que esas haloclinas suelen ser horizontales. El efecto de la haloclina es visión borrosa en la transición entre un tipo de agua. Veamos la presión, el volumen y la densidad, ya que entender todo esto es muy interesante para un buceador. ¿Cómo se mide la presión? La presión se expresa en bares o atmósferas, que son prácticamente equivalentes. A nivel del mar, la presión es una atmósfera. También podemos decir que es un bar o 760 milímetros de mercurio. Vivimos en superficie a esa presión aproximadamente, y si subimos a una montaña, pues lógicamente disminuye un poco la presión progresivamente a medida que vamos ascendiendo a montaña muy alta o cualquier otro lago de montaña. A diferencia del agua, los gases sí se pueden comprimir. Esto es especialmente importante, ya que podemos comprimir la cantidad de aire que tenemos en una botella y poder tener un suministro todavía mayor. La ley de Boyle explica que al comprimir un gas en un espacio reducido, su presión aumenta proporcionalmente, y eso es lo que sucede precisamente dentro de una botella. ¿Por qué esto es importante para los pulmones? Bueno, pues imaginémonos que respiramos a 10 metros de profundidad, donde la presión es la presión absoluta, el doble de la presión que en superficie. Si aguantases la respiración mientras asciendes, el gas de tus pulmones se expandiría a medida que asciendes y que la presión disminuye, pudiendo lógicamente causar lesiones. Es decir, por sobreexpansión pulmonar, esto puede ser peligroso para ti, el ascenso aguantando la respiración. Por tanto, esa es la regla fundamental de todo buceador: nunca aguantar la respiración. Por tanto, en el descenso, la presión aumenta y el gas de tus pulmones se hace más denso. Sin embargo, tu regulador va a darte siempre la presión adecuada para que puedas respirar bien, y tendrás que ajustar, meter aire a tu chaleco para compensar todo esto. Sin embargo, en el ascenso la presión disminuye, el gas se expande, sobre todo el gas del chaleco, también el de tus pulmones. Por tanto, tenemos que respirar con normalidad y exhalar totalmente el aire, y
eliminar parte del aire del chaleco mientras vamos subiendo para evitar esa expansión del chaleco. Esta comprensión es fundamental para hacer un buceo seguro. Bueno, veamos con más detalle lo que pasa en el ascenso. Cuando empezamos el ascenso, la presión disminuye, como hemos dicho, y el gas de los pulmones se expande. Imaginemos que tenemos 10 litros, a 10 metros, perdón, tenemos 8 litros de gas en nuestros pulmones. Pero al llegar a superficie, realmente deberíamos tener el mismo volumen, pero la mitad de la cantidad de aire en cuanto a moléculas. Por tanto, tendríamos que haber renovado constantemente nuestro aire dentro de los pulmones para mantener, lógicamente, ese volumen pulmonar. También tenemos que tener muy en cuenta los espacios aéreos del cuerpo en el ascenso. Por ejemplo, en cuanto al visor, máscara o gafa, tenemos que tener cuidado al descender, ya que el volumen de aire, de gas que se produce, que hay dentro de la gafa, se va a comprimir, va a disminuir de volumen y eso va a generar un efecto ventosa. ¿Cómo eliminamos ese problema? Simplemente soltando un poco de aire por la nariz para compensar esa pérdida de volumen debido a la presión que va aumentando mientras. Ya hemos dicho que tenemos que añadir aire a nuestro chaleco a medida que vamos bajando, y si llevamos un traje seco también tenemos que meter aire a través de la válvula para que no se produzca el placaje, es decir, las arrugas por efecto de disminución del volumen de aire interno, y estar más cómodos con ese traje seco. Sin embargo, en el ascenso, como ya hemos dicho, el gas del chaleco se expande y tenemos que ir quitando aire. Nunca debemos ascender a más de 9 metros por minuto. Y tendremos que tener cuidado también al descender con los oídos, y al ascender de forma natural se van a balancear, se van a equilibrarlos. Sin embargo, podría ocurrir el bloqueo inverso, que es cuando el oído se tapona e intentamos subir y no podemos. Eso normalmente ocurre cuando se bloquea el conducto boca-oído. Esto sucede a veces cuando los buceadores toman antihistamínicos porque están medio constipados o están con congestión e intentan bucear aún así medicándose. Esto es un grave error porque el efecto de la medicación puede disminuir durante el buceo y impedirte el ascenso. Y claro, la única manera de ascender es reventándote los oídos porque el aire no tiene por dónde. También la suspensión pulmonar podría entenderse como un ejemplo, como un caso particular de bloqueo inverso también. Cuando aguantamos la respiración durante el ascenso nos ponemos en peligro porque el aire no tiene por dónde salir al expandirse por la disminución de la presión. Veamos entonces los puntos claves que hemos visto en cuanto a la relación volumen-presión. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, tal y como describe la ley de Boyle. Y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Por tanto, al descender, añadimos aire a nuestro chaleco, gafa y oídos, que es lo que llamamos compensar. Y al ascender, tenemos que eliminar el exceso de gas, tanto de los pulmones al respirar, como del chaleco al ascender. Sin embargo, en cuanto normalmente los oídos y la gafa se compensan de forma natural al ascender, porque simplemente el aire tiene por donde salir siempre de forma natural. Por otra parte, en cuanto a la densidad del gas, a mayor presión, el gas se vuelve más denso, lo que significa que respiramos aire con moléculas que están más cerca, y por tanto también consumimos más gas, más aire a más profundidad con cada respiración. A 10 metros, la presión es el doble, consumimos el aire el doble de rápido. Nos dura la mitad de tiempo. Por tanto, tenemos que planificar bien nuestras inversiones en lo que se refiere a consumo y teniendo en cuenta también todos los límites en las compresiones y demás. Veamos cómo se calcula la presión absoluta y la presión manométrica. Por cada descenso de 1 metro, la presión va aumentando. Pero tenemos dos presiones, la de la columna de agua y la de la columna de aire. La de la columna de aire siempre es la misma, que es la presión atmosférica, que es 1. Y por cada 10 metros de columna de agua tenemos una atmósfera adicional. Por tanto, a 10 metros tenemos dos, la de agua y la de aire. A la de agua la llamamos hidrostática y la de aire, como hemos dicho, atmosférica. Y la suma total tendremos que entenderla como la presión total, la presión absoluta. La presión manométrica es la que mide nuestro manómetro, no tiene en cuenta la presión de aire. Por tanto, podemos decir que la presión hidrostática, que es la de la columna de agua, es igual a la presión del manómetro o manómetro. Por tanto, si estuviésemos a 12 metros en agua salada, hablaríamos de que nuestro manómetro marcaría 1,2 atmósferas, que sería la hidrostática. Y sin embargo, tenemos que añadir la atmosférica para obtener la presión absoluta. Por tanto, serían 1,2 más 1, 2,2. A 12 metros tenemos 2,2 atmósferas de presión absoluta. De la misma manera que a 15 metros tenemos 1,5 de presión manométrica o hidrostática y 2,5 de presión absoluta. Como ya hemos visto, el efecto en los pulmones es importante a la hora de tener en cuenta todo este cambio de presión mientras
También tenemos que tener en cuenta que en agua salada, como es menos densa, en agua dulce, perdón, como es menos densa que el agua salada, el diferencial de presión es menor. Por tanto, aunque no es mucha la diferencia, en agua dulce tendrías que bajar un poquito más para obtener la misma presión equivalente que en agua salada. Cuando buceamos en apnea, sin equipo autónomo, el volumen dentro de los pulmones sí que se modifica. Por tanto, al ascender, recupera su tamaño. Ahora, la pregunta que tienes que hacer es ¿cuánto tiempo puedo estar bajo el agua con una botella? ¿Cuánto me va a durar? Bueno, pues todo esto depende de un concepto que llamamos tasa de consumo medio en superficie, o SAC, que es lo que nos ayuda a planificar cuánto nos va a durar la botella, o de la misma manera podemos pensar en qué tipo de botella y cuánto tenemos que cargarla para que nos dure para una determinada inversión que queremos. Tienes que tener muy claro que a 20 metros la presión es 3 veces la de la superficie, por tanto el consumo va a ser 3 veces mayor. Por tanto, si una botella te dura 60 minutos en superficie, a 20 metros te durará solo 20 minutos la tercera parte. Veamos los dos gases fundamentales que tenemos en la mezcla en nuestra botella. El oxígeno es esencial para la vida y estamos siempre insaturados de oxígeno, es decir, absorbiendo, utilizando el oxígeno para consumirlo, para metabolizarlo, y representa el 21%. El nitrógeno es un gas inerte, es decir, un gas noble que no interviene no lo consumimos, sino de la misma manera que entra sale, y hay un 78%. Luego tenemos también un 1% de pequeñas cantidades de gas, por tanto, como el argón, el dióxido de carbono, el helio. Veamos el concepto de presión parcial. Imaginemos que respiramos una mezcla de varios gases, como por ejemplo el aire, donde principalmente hay un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, y podemos entender como que la presión total es la suma de las presiones de todos los gases que contiene. Si hablamos de una presión de un bar en superficie, podríamos decir que ese 21% significa 0,21 bar en la mezcla. Y en cuanto a nitrógeno, pues sería 0,79 bar ese 79% de nitrógeno. Por tanto, la composición no cambia, lo que sí cambia es la presión a la que nos encontramos. Y por tanto también va a cambiar la presión parcial. Si habríamos dicho que en superficie esa atmósfera, una atmósfera que tenemos, implica que la presión parcial de oxígeno sea 0,21 bar, a 20 metros, que es 3 atmósferas, simplemente multiplicamos 0,21 por 3 y nos da 0,63 bares, que sería nuestra presión parcial de oxígeno. Comprobemos que a 20 metros, como hemos dicho, el resto, si tenemos en cuenta que la presión total es 3 atmósferas a 20 metros y hemos dicho que 0,63 bar son de oxígeno, el resto, hasta llegar a 3, será la presión parcial de nitrógeno, que también lo podríamos obtener diciendo que 0,79 en superficie por 3 atmósferas nos daría la presión parcial de nitrógeno a 20 metros, que serían 2,37. De la misma manera que a 40 metros hay 5 atmósferas, la presión parcial de nitrógeno serían 0,79 por 5, es decir, 3,95. Y la presión parcial de oxígeno a 30 metros, que son 4 atmósferas, serían 0,21 por 4, 0,84 bar. Veamos la ley de Dalton, que es precisamente la que enuncia todo esto que hemos visto, y básicamente lo que viene a decir es que la presión total de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que lo contiene. Por tanto, la presión total del aire sería igual a la presión parcial del oxígeno, del nitrógeno y en menor proporción de los demás gases que pudiera haber. Como regla mnemotécnica, yo me acuerdo de los Dalton, que eran, cuando en la serie de Lucky Luke, los Dalton eran muchos hermanos que eran cada uno de un tamaño, ¿no? Y el grande para mí era el que tenía mayor porcentaje de gas y el más pequeño era el que menor porcentaje de gas. Y la suma de todos los hermanos Dalton daba lugar a la presión total del gas del. Bueno, se ha definido 40 metros como la profundidad mayor a la que podemos ser sometidos en buceo recreativo, es decir, 5 atmósferas. ¿Pero por qué? Bueno, primero porque el aire se consume muy rápido, el gas respirable se consume muy rápido a esa profundidad. Y además la absorción y la acumulación en el organismo es muy alta. Por tanto, los riesgos de enfermedades comprensivas son muy superiores. También hay problemas con la narcosis, que la hemos visto en la parte de fisiología, y también hay problemas con la hiperoxia, que es la toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso, que es muy peligrosa. En cualquier caso, la titulación Open Water te limita hasta 20 metros máximo,
y hay distintas modalidades o titulaciones que tendrías que tener en cuenta a la hora de determinar tu profundidad máxima y tienes que respetar. Veamos el efecto del aire en la visión, o sea, del efecto del agua en la visión, en el color, en el sonido y en el calor. Y hay que tener en cuenta también el aire contaminado, ya que las botellas tienen que ser cargadas con maquinaria especial que filtra el aire. Es importante porque al aumentar la presión aumenta la concentración de esos contaminantes y puede agravarse el efecto que pueden producir. Si tienes algún síntoma como labios o uñas de un rojo brillante, puede ser que haya una contaminación de monóxido. En cuanto a la visión, ya sabemos que el agua va a absorber las distintas longitudes de onda, empezando por el rojo, naranja y demás, y va impidiendo ver esos colores a medida que vamos bajando. Otros factores que influyen, además de la absorción del agua, es la turbidez, el diseño de la lente, o la gafa o el visor que tengamos, y la distancia entre nuestros ojos y el pez o lo que estemos viendo. Todo se aumenta, todo parece más grande y todo parece más cercano abajo. La turbidez, como hemos dicho, puede reducir la cantidad de luz y hacer difícil también la visibilidad o los colores. Para poder hacer fotografía y vídeo submarino con una mayor calidad tendremos que usar filtros y sobre todo aumentar la cantidad de luz mediante flashes o mediante focos. El sonido también se ve afectado. Ya hemos visto que el sonido viaja mucho más rápido en medios más densos como el agua y por tanto permite, por ejemplo, a las ballenas comunicarse a kilómetros de distancia haciendo esos ruidos. Por tanto, nos dificultará también saber la procedencia o el origen del ruido, porque llegará a los dos oídos al mismo tiempo, cosa que en el aire hay un retardo que nos permite saber desde qué dirección llega. En cuanto a la pérdida del calor en el agua, veremos que tenemos que tener mucho cuidado y valorar qué protección térmica tenemos que llevar. Si el agua está por debajo de los 19 grados, deberíamos llevar un traje seco. Hay varios tipos de traje seco. Los trajes secos trilaminados son los que permiten llevar capas interiores que abrigan. Cuanto más fría sea el agua, más capas nos tenemos que poner debajo. Y luego están los trajes secos de neopreno comprimido, que el propio traje abriga ya suficientemente. Lo que pasa es que no es para aguas demasiado frías, más bien es una cosa. Y luego están los trajes semisecos, que no deja de ser un traje húmedo, simplemente con con mayor grosor y con una cremallera un poco más estanca y que mejoran las condiciones, pero no demasiado.